Estaba dando una conferencia en Nueva York y de repente un fanático se abalanzó sobre él y lo apuñaló en el cuello. Inmediatamente el mundo se acordó de aquella condena a que sea asesinado donde se lo encuentre. El musulmán que cruzase a Salman Rushdie en su camino debía asesinarlo para cumplir con una fatua, con un decreto religioso dictado por el ayatolá Ruhollah Khomeini en 1989. ¿Por qué Khomeini dictó semejante condena contra un escritor, el escritor indo-británico Salman Rushdie? Porque Salman Rushdie escribió los versos satánicos. ¿Y qué es los versos satánicos? Uno de los libros más empapados de ese estilo, de ese género que él practicó y que lo tuvo como uno de sus principales exponentes en Europa y Asia, porque Salman Rushdie fue la versión euroasiática de lo que a partir de García Márquez y de Alejo Carpentier en la América Latina llamamos el realismo mágico. O sea, el género literario donde la realidad y la fantasía se entremezclan, se entrecruzan, ¿no? Es un instrumento de la literatura para describir la realidad, pero desde la ficción, incluso desde la ficción más fantasiosa, la más desopilante. En todos los libros de Salman Rushdie había realidad y había ficción, había fantasía, y exuberante, frondosa, desopilante. Y en todos sus libros también había una mirada ácida hacia líderes políticos. Después de Grimus, que fue su primer novela, en realidad lo primero que escribió fue un novelón bastante malo, se ve, porque no logró encontrar ningún editor en el mundo que quisiera publicarlo. Pero el primer libro que se publicó se llamó Grimus. No obstante, los premios empezaron a llegarle con Hijos de la Medianoche. Hijos de la Medianoche fue su primer novela exitosa y en ella describe en una caricatura hiriente a Indira Gandhi, por entonces primer ministra de la India, y además una suerte de prócer viviente que tenía la India. Salman Rushdie había nacido en la India, había crecido en la India, pero luego había estudiado en Gran Bretaña, en Inglaterra más específicamente. Hizo el bachillerato en Rugby, el lugar donde está la universidad donde nació el célebre deporte de rugby, y después hizo su carrera universitaria en la Universidad de Cambridge y de algún modo se convirtió en un exponente también de la literatura británica. El suyo es un realismo mágico que trata de describir la realidad desde valores occidentales, desde valores británicos, pero con instrumentos literarios cubiertos de fantasía típicamente oriental, típicamente asiática. El hecho es que después de Hijos de la Medianoche le fue dificultoso volver al país donde había nacido y crecido. En la India estaban indignados con él porque consideraban que había ofendido a Indira Gandhi. Y así fueron muchos otros libros. Hubo una gran obra que se llamó Vergüenza, en la cual acusa o profundiza en la descripción criminal del general Zia-ul-Haq por haber ordenado la ejecución de Zulfikar Ali Bhutto. Zulfikar Ali Bhutto fue uno de los padres de la independencia de Pakistán, junto a Mohammed Jinnah. Pero Zia-ul-Haq fue uno de los dictadores más duros que tuvo Pakistán. Bueno, por cierto, no pudo ir más a Islamabad, ni a Karachi, ni a las ciudades pakistaníes que le gustaba visitar después de haber descrito como describió a Zia-ul-Haq ordenando el asesinato, porque fue un asesinato, de Zulfikar Ali Bhutto. Pero en este libro, en los versos satánicos,
lo descripto satíricamente o lo descripto de manera caricaturesca no era un líder X, un líder pakistaní, un líder de la India, un líder de cualquier otro país de Asia. En este caso eran los fundamentos de la religión, por lo menos los personajes que aparecen en esta novela absolutamente ficcional que es Los versos satánicos y que fue publicada en el año 1988. Esos personajes hacen referencia a los personajes claves de la historia del Corán. Uno de esos personajes es Gibreel, ¿no? Que es una suerte de representante o exponente, o viene a ser el arcángel Gabriel. En la historia del Corán, el arcángel Gabriel tiene un rol fundamental, porque él busca a Mahoma cuando dormía una noche en la Meca y lo traslada en su caballo alado, Burak, hasta Jerusalén, ¿no? Y en el templo del rey Salomón descubre Mahoma o recibe Mahoma de Alá la verdad revelada que luego va a volcar en los versículos del Corán. Por lo tanto, ese personaje que en la novela se llama Gibreel y que empieza cayendo de un avión con otro personaje que en la novela se llama Saladin Chamcha y que viene a ser el demonio, son personajes de la historia del Corán. El demonio era una suerte de tentación permanente, pero también hay un personaje en la novela Versos Satánicos que se llama Mahound. Y Mahound era como los cristianos medievales llamaban despectivamente a Mahoma. Y hay otros personajes, por ejemplo, una prostituta aparece con el nombre de Aisha, y Aisha era una de las esposas del profeta Mahoma. Aisha era la más joven de las esposas del profeta. Eso le dio a Ruhollah Khomeini el argumento para dictar esa fatua, condenando a que cualquier musulmán que lo cruzase en cualquier rincón del planeta tenía el deber sagrado de asesinarlo por haber ofendido a Alá y por haber ofendido al profeta. En rigor, soy de los que piensan que en Versos Satánicos no pone una lupa crítica sobre los fundamentos del Islam, sino que trata de mirar críticamente y de caricaturizar desde el realismo mágico, desde su género literario, pero también críticamente al fanatismo islámico. Entonces, ¿por qué Khomeini ve una ofensa contra el Corán, contra Mahoma, contra el arcángel Gabriel, contra Aisha y lo manda a asesinar? Desde mi perspectiva, y así lo explico en un libro que escribí hace mucho, fue el primer libro que publiqué al finalizar el siglo XX, y es un libro que se llama Crónicas de fin de siglo, y donde hablo del siglo XXI. Y uno de los capítulos está dedicado a Salman Rushdie, ¿no? Y a esa extrañísima condena que recibió y que lo dejó encarcelado a cielo abierto en toda la faz del planeta. Quedó encerrado en una celda sin paredes ni barrotes, pero quedó encerrado al fin porque perdió totalmente su libertad. Fue por ofender a Mahoma que el ayatollah Khomeini lo describió, lo condenó a semejante realidad. Desde mi punto de vista, no. En uno de los capítulos de los versículos satánicos, los versos satánicos, me parece que está la verdadera motivación del ayatollah Khomeini. Pero antes vamos a decir quién fue el ayatollah Khomeini. Ruhollah Khomeini fue el líder religioso que desde el exilio alentó la revolución islamista, la revolución religiosa. Exhortó a la mayoría chiita en la población persa, la población iraní, a levantarse contra el régimen imperante, que era un régimen secular pero despótico.
el régimen del Shah Reza Pahlavi, una monarquía despótica que incluso había lanzado represiones criminales para imponer lo que el Shah Reza Pahlavi llamaba la Revolución Blanca, una suerte de occidentalización pretendía, pero a través o a partir de una tiranía, su tiranía monárquica. Bueno, el Shah Reza Pahlavi fue destronado, cayó derrocado en 1979 por esa revolución islámica que desde París, en el exilio, había generado el ayatolá Ruhollah Khomeini, máxima autoridad religiosa de la comunidad chiita, que en la República de Irán es mayoritaria. Y en el libro Verso Satánico, en un capítulo, aparece un imán muy piadoso, muy devoto y muy piadoso, que estaba exiliado porque era un perseguido por una monarquía despótica, y desde el exilio empieza a alentar una revolución religiosa contra ese monarca despótico y secular al que consideraba un enemigo de Alá. Cuando esa revolución triunfa, ese imán regresa a su pueblo, a su país, y allí se termina convirtiendo en un monstruo que devora a su pueblo. Ese pueblo que se había levantado en armas contra un déspota secular termina siendo devorado por ese monstruo en el cual se había convertido el piadoso imán que desde el exilio generó la revolución. Obviamente tenía Khomeini que sentirse aludido por ese capítulo y por ese personaje que lo describía cabalmente y lo describía como lo que fue, un monstruo que generó una teocracia brutal, una teocracia que cercenó libertades, que realizó ejecuciones a mansalva. No fue mejor que el tirano que había derrocado, que el oscuro Shah Reza Pahlavi. Pasaron de un déspota oscuro y brutal a una teocracia oscurantista y brutal, la que creó el ayatolá Ruhollah Khomeini. Pero fíjense qué increíble. Este autor de ficciones frondosas, exuberantes, desopilantes, como Los 100 años de soledad, con los que García Márquez fundó el realismo mágico. Bueno, un género que en realidad había empezado a impulsar con sus novelas maravillosas y llamándolo lo real maravilloso, el cubano Alejo Carpentier, otro gigante de las letras latinoamericanas. Salman Rushdie, en el mismo género, pero en versión euroasiática, va a escribir ficciones increíbles, estas que me están acompañando y otras muchas, ¿no? El último suspiro del Moro, por ejemplo, fue una de sus novelas más apasionantes. Lo increíble fue lo que ocurrió a partir de la publicación de este libro, Los Versos Satánicos, porque al publicar este libro, en 1988, se enardece de ira el ayatolá Ruhollah Khomeini, por entonces líder viviente de la revolución que había generado, y dicta la fatua. La fatua, o fetua, es un edicto religioso, un fallo religioso. Lo pueden dictar en el Islam suní los muftíes. El muftí es un jurisconsulto de la Sharia, la ley religiosa. Y en el campo del Islam chiita, al que pertenece Khomeini y la mayoría del pueblo iraní, lo puede dictar un ayatolá. Esa fatua que dictó contra Salman Rushdie establecía que cualquier musulmán que lo cruzara en cualquier rincón del planeta tenía el deber de asesinarlo. Y la realidad que empezó a crear esa fatua fue incluso mucho más desopilante y descabellada y oscura que la ficción que él había descrito en los versos satánicos. Porque Salman Rushdie quedó atrapado
como decía recién, en una celda sin paredes ni barrotes, pero atrapado al fin. Una persona que está condenada a ser asesinada por cualquier miembro de una comunidad que tiene miles de millones de personas dispersas por el mundo, queda atrapada, aunque su cárcel sea o abarque toda la faz del planeta. De ahí el más, nunca Salman Rushdie pudo vivir libremente, nunca más. Tuvo que usar un seudónimo. Hay una novela muy linda y muy rica, esta, Joseph Anton, que es el nombre que él usó para ocultarse, para pasar al ostracismo. Cada vez que aparecía en público había todo un sistema de protección increíble. Nunca más pudo caminar libremente ni por las calles de Londres, la ciudad que él habitaba, ni por ninguna otra ciudad del mundo. Para dar una conferencia de prensa, los periodistas que accedieran a darla en cualquier ciudad del mundo tenían que pasar por pruebas, y además se le vendaban los ojos, se los tenía una hora andando, parecía que se los estaba secuestrando, pero era la única forma de proteger a un hombre que había sido condenado a ser asesinado por cualquiera de una comunidad de miles de millones de habitantes. Por supuesto que en esa comunidad, la Umma, la comunidad musulmana mundial, no son todos los dispuestos a cometer semejante bestialidad, por más que le haya dictado un líder religioso, un líder espiritual. Por supuesto que son una minoría, pero esa minoría puede ser de muchas millones de personas. Y Salman Rushdie podía cruzarse con uno de esos muchos millones de personas en cualquier rincón del planeta y en cualquier momento de la historia. Por eso quedó atrapado en la faz del planeta, en una cárcel sin muros y sin barrotes, pero cárcel al fin. Muchos murieron, porque la fatua abarcaba u ordenaba también asesinar a los editores de los versos satánicos, a los traductores de esa novela. Uno de los traductores fue asesinado, hubo editores que fueron asesinados, hubo incidentes en los que murieron decenas de personas. En uno de los incidentes, no me acuerdo en qué parte del mundo, pero eran más de 40 personas las que habían muerto durante una protesta contra Salman Rushdie. Esa realidad absurda se había instalado en la realidad real. Así eran los libros de Salman Rushdie. Y su vida terminó atrapada en la trama de uno de sus libros. Él terminó siendo el personaje de la historia más increíble de la novela Los versos satánicos, donde uno de los personajes es precisamente él, se llama Salman, y era una escriba persa. No me acuerdo tanto cuál era el rol que tenía, pero indudablemente se representaba a sí mismo. El hecho es que su ficción terminó atrapándolo en la realidad. Recién, en estos últimos años, Salman Rushdie decidió liberarse de ese karma, hacer de cuenta que esa fatua nunca se dictó, hacer de cuenta que ya los musulmanes habían olvidado que un líder espiritual de una comunidad chiita y gobernante en una teocracia islámica, la persa, había ordenado asesinarlo donde lo encuentren. Por eso escribió esta novela, Joseph Anton, ¿no? Donde lo que describe es los años a la sombra de esa monstruosa fatua, pero la miraba o la describe como algo que ya quedó en el pasado. En estos últimos años recién empezó a animarse a caminar libremente, sin tantas medidas de seguridad, pero la fatua siguió vigente, porque acá viene la otra parte desopilante de esta historia. Lo peor que le pasó a Salman Rushdie fue la muerte del hombre que lo condenó. Lo peor que le pasó a Salman Rushdie, que sin duda alguna debe odiar al Ayatollah Jomeini, fue que muriera el Ayatollah Jomeini. Porque en el Islam chiita y también en el sunita, a una fatua solo puede anularla la autoridad religiosa que la dictó.
Si muere esa autoridad religiosa, nunca nadie más puede anular esa fatua. Por lo tanto, la muerte de Jomeini eternizó la condena a muerte de Salman Rushdie. Y cuando pensaba que no iba a ocurrirle, cuando pensaba que a él le había tocado en la vida lo que le tocó a Galileo dentro de la historia del cristianismo, al que la Iglesia persiguió por haber escrito el diálogo sobre los dos grandes sistemas del mundo, donde explica de manera brillante la verdad copernicana, ¿no? O por haber escrito su Mensajero Celeste, donde cuestiona toda la mirada aristotélico-ptolomeico-tomista sobre la cual separaba la cosmovisión eclesiástica, ¿no? Fue una víctima del fanatismo religioso. Galileo en el cristianismo, Baruch Spinoza, el gran filósofo judío holandés, fue una víctima del fanatismo religioso en su religión, ¿no? Y contra él se dictó un monstruoso harem, ¿no? Que implicaba una maldición monstruosa e implicaba que nunca más podía tener ningún tipo de contacto con ningún otro judío en el mundo. Bueno, Salman Rushdie vivió a su modo lo que sufrieron Spinoza, el filósofo, y Galileo, el científico, y terminó lamentando que muriera aquel que lo condenó, aquel que dictó la fatua, una fatua dictada hace 33 años y que ahora, cuando ya no esperaba que nadie la cumpliera, viene al ponerlo al alcance de un fanático que se abalanza sobre él y lo apuñala en el cuello.